Mi nombre es Freddy Chibalán. Bienvenidos a esta clase. Hoy estudiaremos migración de base de datos, Oracle a MySQL. La migración de datos consiste en la transferencia de materiales digitales de un origen de datos a otro, transformando la forma lógica del ente digital de modo que el objeto conceptual pueda ser restituido o presentado por un nuevo equipo o programa informático. La migración de base de datos puede ser un proceso muy difícil, especialmente si se necesita convertir una gran cantidad de procedimientos almacenados, SQL, paquetes SQL, disparadores, estados de SQL nativos en aplicaciones. Para el proceso podemos hacer la evaluación, lo que ayuda a definir el costo y el riesgo asociados con la migración. ¿Qué objetos de base de datos y cuántos de ellos necesitará migrar? Tablas, vistas, procedimientos, funciones, paquetes, disparadores. ¿Qué lenguaje de programación, Java, C++, C, VB, etc., y API de base de datos se usan en sus aplicaciones, y cuántas sentencias de Oracle SQL nativas contienen? ODBC, JDBC, ADO.NET, OCI, ProC, C++. Entre las herramientas podemos encontrar FlyY, Liquibase, DB, MySQL, Wise. En este tutorial, nos enfocaremos a una de las herramientas, la cual es MySQL, Wise, siendo uno de los más entendibles durante mi proceso de investigación. ¿Por qué? MySQL, Wise. Su sistema puede ser 100% de automatización de las tres etapas, coherente e integrado. Etapa 1. Esquema de base de datos /DDL, lógica de negocios del lado del servidor, procedimientos, activadores, etc. Etapa 2. Transferencia de datos y validación. Etapa 3. Código de la aplicación frontend y consultas SQL/scripts. Dentro de sus características, podemos contemplar tablas y datos. Convierte definiciones de columnas, tipos de datos, valores predeterminados, restricciones not null. Convierte restricciones de integridad, claves primarias y externas, restricciones exclusivas y de verificación. Convierte comentarios. Resuelve conflictos de palabras e identificadores reservados. Transfiere datos, incluidos los tipos de datos glob y blob. Índices, vistas y sinónimos. Secuencias, se convierte en auto-increment. Procedimientos almacenados SQL, funciones, paquetes y desencadenantes. Funciones de la herramienta SQL, Wise. Conversión rápida y útil de scripts, SQL. Puede comenzar fácilmente a convertir scripts, SQL existentes. Sentencias DDL, volcado SQL de bases de datos, consultas SQL, etc. Conversión con conexión de base de datos. SQL, Wise se puede conectar a Oracle, extraer y convertir toda la base de datos o simplemente especificar objetos y esquemas. El soporte de línea de comandos puede ayudarlo a automatizar el proceso de migración. Versiones de base de datos. SQL, Wise admite las siguientes versiones de base de datos: Oracle 11G, 10G, 9i, 8i, 8, 0x y 7x. MySQL 5x, 4x y 3, 23. Como bien mencionaba al principio, este es uno de los ejemplos que se debe de contemplar para una migración de base de datos, Oracle. Como también existen organizaciones que se dedican a brindar servicios de migración de base de datos. En este video has aprendido migración de base de datos Oracle a MySQL. Muchas gracias.